Doctor Álvaro Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien. Un saludo a la audiencia. Bueno, adivine cuál es la primera pregunta. Me viene con el blog de notas. Y ojalá que este blog de notas lo que represente es las inquietudes de la gente. Ojalá. Porque uno tiene como periodista inquietudes varias. En la medida de lo posible, alinear esas inquietudes con lo que hoy está preguntando la gente. Así que en ese curso iremos. Y hay una cantada, cantadísima, diría yo. La gente notó, a través de las redes sociales hubo muchos comentarios, videos, posteos de fotos. Dicen, pero ¿qué pasó acá? Terminó la semana de turismo, llegó el último ciclista, que no había llegado, porque no hubo vuelta ciclista, y empezó la actividad en Uruguay. ¿Qué pasó allí? Y sabe que, si me permite, me extiendo 10 segundos más. ¿Vio cuando usted regula el tapón del termo para ver cuánta agua hirviendo le va a caer al mate y de repente está mal regulado? No solo que cae más agua de la esperada, sino que se quema. ¿Hubo algo de eso? No sé en términos de que haya alguna quemadura de primer, segundo o tercer grado. Pero se quemó un poquito. Lo importante yo creo que es repetir e insistir con el mensaje. Para mí es clave y que la gente entienda, y está muy bueno venir a estos programas y tratar de ser didáctico, porque se trata de eso, tú me decías, representar lo que la gente quiere saber o quiere escuchar. A ver, estamos ante una pandemia que es mundial, que no está solo en Uruguay. A diferencia de lo que pasó en 2001, 2002, que era muy localizado en Uruguay, esto es mundial. La única ventaja que tenemos es que nos vino después que otros países, con lo cual aprendemos de lo bueno y de lo malo. Por eso hoy, 13 de abril, hace un mes de los primeros casos positivos. Me acuerdo aquel viernes 13 de marzo, cuando convocamos al SINAE con los ministros y lo presidió el presidente de la República, con 4 casos positivos de coronavirus, se tomaron una serie de medidas muy drásticas, mucho más drásticas de lo que la propia Organización Mundial de la Salud determinaba o recomendaba para esa etapa del ciclo epidemiológico, ¿verdad? Suspender todos los espectáculos públicos, empezar un proceso de cierre de fronteras, dimos 4 días, suspendieron los vuelos a Europa, donde están los focos más importantes, y después no pasar listas en las clases de todos los niveles. Y al otro día, para que veas que es tan dinámico, se tomó la decisión, me acuerdo que estábamos en Durazno reunidos con los intendentes, estaba reunido acá el ministro de Educación y Cultura, con el presidente de Codicen saliente, el entrante, y llamamos al presidente de la República y se decidió suspender las clases por 14 días, cosa que después se extendió y de hecho fue un mes, y de hecho sigue pasando. Y esa medida, que fue muy drástica, muchos la tomaron a nivel internacional, incluso con una medida muy drástica, sacamos 1000 gurises y muchachos y muchachas del sistema educativo, universidad, liceo, UTU y escuela, pública y privada, que son quizás no los factores de riesgo, pero sí los vectores más importantes de contagio en los hogares. Esa medida tan drástica, junto con suspender todos los espectáculos públicos, las aglomeraciones, intimar a las intendencias que hicieran lo mismo, exhortarlas, cosas que lo hicieron. Yo creo que logró, más el pedido necesario de que la gente se quede en su casa, que se quede en el confinamiento voluntario en su casa, lo más posible en su casa, creo que logró una curva, que en realidad, como vemos en otros países, que empezó estas expansiones epidemiológicas en un pico. En Uruguay lo transformamos en curva y de a poco esa curva la fuimos achatando. El objetivo es ahora hacer la meseta. Ahora, tenemos que ser muy claros en esto. Creo que hoy dieron la cifra de los resultados de hoy. Quizás hay tasas, lo dirá por Secanqui más tarde, tasas de prevalencia o de morbilidad más bajas, o de contagio más bajas por millón de habitantes que otros países, en relación con la cantidad de testeados, aumentó la cantidad de test, sin embargo no varió el porcentaje, y obviamente, lamentablemente, de fallecidos, aunque cada uno es un drama, obviamente. Pero, ¿sabes lo que pasa, Daniel? Que si nosotros aflojamos, si esta medida que le estoy pidiendo a la gente, que se quede lo más posible en casa y que cuando salga por temas indispensables use esto,
tapabocas, por eso empezamos a darlas hoy en el transporte colectivo, público, individual y colectivo, lo vamos a dar en otros tipos de actividades, la gente lo puede hacer casero, de tela, lavable, pero que se quede lo más posible en casa. Pero usted si no hoy hubiéramos sintió hecho el esto, afloje, hoy sintió el afloje. yo sentí un poco el afloje. Ajá, Y la verdad lo que quiero decir, sí. y no estoy hablando de la construcción, donde hay un protocolo muy estricto, con medidas de seguridad, con medidas de protección, con inspección de trabajo, con inspección de salud pública, con inspección de delegados sindicales, con el Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo en cada una de las obras de todo el país. O sea, es un tema que fue empezado pero cuidado. Yo me refiero al otro afloje, el que diciendo, bueno, a mí no me pasa nada, o quizá no pasa tanto, o quizá no es para tanto. ¿Eso es lo que usted percibió hoy también, Yo Álvaro? percibí hoy Sí. que quizás alguna gente aflojó el músculo. Y yo tengo que volver a insistirle. Y le pido disculpas porque sé que es distorsivo, que genera molestias, que fueron situaciones más complejas, pero volver a pedirle a la gente que se quede lo más posible en su casa. Ajá. A ver, esto no tiene cura. Las curas son sintomáticas, ¿verdad? Vinculadas a todas las afecciones respiratorias. La principal cura es la prevención. Y para prevenir hay dos cosas. Cambiar los hábitos de higiene, o sea, lavarse las manos, usar alcohol en gel, dejar los zapatos cuando uno entra en el costado. Y el cambio de conductas. Y el cambio de conductas tiene que ser con tener la suficiente distancia, salir lo menos posible, tratar de quedarse lo más posible en casa y si uno tiene que salir, tapabocas, aunque sea casero. Está bien. Ahora, de tela. doctor, ¿sabe cuál es el tema también? Hoy lo decía el doctor Álvaro Galeano. Una Sí, cosa, sí, a ver, si nosotros aflojamos, Sí. esto que viene en términos relativos bastante controlado con respecto a otros países, se dispara. Si usted ve Se estas dispara. imágenes entonces mañana, pasado... A mí me preocupa. Sí. A mí me preocupa. O sea, se hoy. dispara. A mí me preocupa hoy. Se va a disparar. Si Si la continuamos gente con no esta... colabora, si todos no colaboramos, porque, a ver, la conducta de cada uno condiciona la salud de todos, ¿estamos Claro. de acuerdo? Entonces, cuídate vos, cuidanos a todos, cuidá lo que querés, es clave, quédate en casa Claro. y si tenés que salir, Está protección. bien. Ahora, hay componentes, a usted le consta, ¿no? Porque los están midiendo también, hay componentes emocionales, la gente está cansada y entonces hoy vio este movimiento y si a mí cuándo me toca, ¿cuándo va a suceder, por ejemplo, lo que hoy sucede en la construcción? ¿Cuándo me va a pasar a mi rubro de actividad, a mi empresa, a Está mi buena la trabajo? pregunta, porque la construcción es un sector que está, obviamente, un sector muy particular, que tiene una estructura patronal y sindical muy particular, que están determinadas las obras, que se puede protocolizar, que se puede inspeccionar, que hay un registro de obras, registro de empleados, que hay medidas de seguridad que se van a controlar. Si eso se cumple, bueno, es un sector que empieza a trabajar después de casi un mes de licencia especial, que empieza a trabajar con medidas de protección. Es como un monitor. Que además es al aire libre, muchas Sí. de ellas, Bueno, mire muy que muchos aireado. trabajadores dicen que no estaban dadas las condiciones todavía. Bueno, en ese caso tienen que denunciarlo, ¿verdad? Cuando un trabajador advierta que no se dan las condiciones... Hay tiene que delegado de denunciar. seguridad, está previsto en el Consejo de Seguridad y Salud del Trabajo, hay comisiones de seguridad laboral en las obras y nosotros tenemos que tener muy claro que ante cualquier riesgo de vida, y en este caso el coronavirus puede llegar a tener riesgo de vida, la inspección de trabajo tiene la potestad para clausurar una obra. Ajá. Del mismo modo que le preguntaba hoy por esta Yo cuestión... sé que cuesta, ¿eh? Sí, cuesta. Cuesta con los gurises, quedarse en la casa, a ver... Y ver que cuesta otros empiezan en el rodaje, ¿me cuesta, entiende? Y cuesta cuando uno ve que otro no cumple, dice, ¿y por qué este no cumple? Pero ¿saben lo que? Uno tiene que apelar a la responsabilidad social personal. Y cuesta. Me cuesta a mí, mis gurises, mi señora, a todos. Yo tengo que salir todos los días a la torre ejecutiva a trabajar, uso esto. Tratamos de protegernos y tratamos de ir llevando una situación porque sabemos que mañana me puede tocar a mí. Claro, no fue o a mi apresurado mujer, o a mis hijos. Claro, no fue apresurado anunciar la reapertura de la construcción. No, fue controlada. Fue controlada. Controlada. De la misma y eso es lo forma. importante, Sí. todo aquello que se va generando, porque no se puede paralizar totalmente un país, porque hay un país que trabaja y que vive y que abastece al otro país que está haciendo cuarentena en su casa. Sacamos a las personas de riesgo de más de 65 años, seguimos
sin clase en los 3 niveles de la educación pública y privada. Ahora, todas las actividades que se van retomando, estamos haciendo un control muy estricto de las actividades para que tengan todos los elementos de protección para minimizar. El tema es minimizar y prevenir. ¿No el incidió contagio. este anuncio del gobierno de reapertura de la actividad en la industria de la construcción para este movimiento que a usted le ha preocupado en el día de hoy? De la misma forma le pregunto, ¿se mantiene esa fecha del 22 de abril para el inicio de las clases en las escuelas rurales? Mira, esto es muy dinámico. El miércoles yo acabo de concretar con Robert Silva del CODICEN, con el director ejecutivo del SINAE, del Sistema Nacional de Emergencia, con Fernando Pereira del PIT-CNT, con el Ministerio de Salud Pública y con los gremios de la enseñanza, una reunión para el miércoles 1:30 para trabajar sobre esto y trabajar sobre protocolos. El SINAE proporcionó sistema de protección para maestras, maestros y auxiliares de servicio, masacol en gel, porque el tema es, y así lo definió muy bien el presidente de la República, es empezar en algunas zonas, no obligatorio, es lo primero que hay que decir, no es obligatorio, pero empezar en algunas zonas donde quizá el riesgo sea mínimo y tratar de mitigar el riesgo con elementos de protección personal. ¿Para qué? Por un tema de igualdad de oportunidad. Tú que sos de Tacuarembó, nosotros que vivimos muy cercanos al tema de las escuelas rurales, mi mujer fue una de ellas, una escuela rural, y conocemos las escuelas rurales, yo en Paysandú. A ver, en muchos lados no hay igualdad de oportunidades. Entonces, mi gurizo, mis hijos acá, durante toda la mañana estuvieron en teleeducación o educación a distancia. Pero los que están en una escuela rural, y puedo nombrarte 10.000 zonas Sí, que tú conoces, sí. no tienen conectividad y no lo pueden hacer. Entonces, en los lugares de menos riesgo, porque hay menos gurises, porque van a estar con la distancia, con un protocolo estricto, las direcciones departamentales y el CODICEN va a determinar cuáles sí, cuáles no, o sea, si hay zona de posible riesgo o no, con elementos de protección personal. Muy cuidado, se va a ir empezando en las escuelas rurales como plan piloto y me parece importante para la igualdad de oportunidades. Bien, es destacable esa intención de la igualdad de oportunidades. Uno se pregunta también si está ponderado el riesgo, porque vamos a nuestra zona de influencia. ¿Qué sucede si un maestro... En Paso de los Novillos. De Paso, ahí va, si tiene que ir a Paso de los Novillos, pero va de una zona donde está el virus circulando Bueno, y a tiene ver, que transportarse. Primero en Tacuarembó no hay virus circulando, ¿verdad? No, en Tacuarembó Hoy no hay ningún detectado en todo Tacuarembó. O sea, si tienen que venir de fuera de Tacuarembó, que ya es poco Rivera, probable, por ejemplo, es poco que está probable, pegado, sí. es poco probable. Si tiene que pasar eso, hay todo un protocolo que van a tener y lo están elaborando en esta semana, el propio CODICEN. ¿Se refiere al transporte también, Álvaro? Sí, sí, también transporte. Sí. Pero que haya elementos de protección para las maestras o maestros, auxiliares de servicio, con garantía para los gurises. Ajá. A ver, Eso se resuelve quizá el no miércoles. sean todos los días, quizá sean algunos. Eso se resuelve el miércoles. Vamos a discutir sobre cómo podemos colaborar en darle más garantías para que empiece voluntariamente. Además no se va a tomar asistencia, No. es voluntario, pero a muchos gurises le... Va a haber un le registro, me interesar. decía el otro día Robert Silva acá. No se va a contemplar, por ejemplo, la falta como, digamos, Como consecuencia causal de repetición, de obviamente. ningún modo, pero va a haber un registro. Ahora, volviendo sobre ese punto, la fecha se mantiene. Sí, esto es dinámico, ¿no? Te conta que es dinámico. Yo te conté que el 13 de marzo el presidente de la República dijo a partir de mañana, del lunes no se toma asistencia, es voluntaria, y el sábado, el día siguiente, se tomó la decisión de suspender las clases por 14 días. ¿Y la reunión del miércoles es para comunicar o para tomar en cuenta lo que puedan volcar los actores? Nosotros, más allá de la decisión que se tomó, también es verdad que uno sería un necio en estas cosas, que está la salud de la gente por delante, que es la causa más importante que tenemos en Uruguay, que ha postergado tantas otras cosas, y está bien porque lo más importante es la salud. Sería un necio decir esto es así, punto y listo. Lo que se trata de convencer, de dar garantías. Esta es la línea que el gobierno marcó. Yo creo que el gobierno ha tenido en esto una estrategia clara, un liderazgo claro, pero también si la gente no acompaña, son palabras huecas, ¿verdad? Claro. Y los resultados se dan porque mucha de la gente acompañó, y si mañana la gente toma otra decisión porque entiende que estamos en otra fase
y que en realidad no le cree más al gobierno, yo corro el riesgo, corremos todos el riesgo que esto se dispare. ¿Y sabes lo que pasa además? ¿Por qué tomamos la decisión de a partir de hoy empezar a pedir esto? Darlos, en muchos casos, gratuitos, los transportes lo estamos dando gratuitos, por proporción del SINAE, proporcionado por el SINAE, porque empieza a aparecer un factor que juega en contra, que es el frío. Claro. El frío. Y las enfermedades estacionales que se solapan o se confunden con los síntomas de la influenza, la gripe, ¿verdad? Entonces, todo lo que hagamos de protección va a servir para las dos cosas. Bueno, hábleme porque hoy decíamos, ¿no será que acaso cuando se anunció la apertura de la industria de la construcción, la gente entendió que bueno, que ya de pronto no era tan grave, hay una falsa percepción de seguridad? ¿Cómo se valora lo que dijo el director de la salud, Miguel Asqueta, donde señala, como título, esto fue en el Observador de hoy, no podemos eliminar el virus, tenemos que inmunizarnos de a poco? Tenemos que inmunizarnos de a poco. Y después, más adelante, dice Asqueta, ¿qué es lo que nosotros queremos? Y este ministerio está intentando modular el avance de la epidemia. Que nosotros podamos, en alguna manera, no controlar el virus, sí controlar la progresión para que no haya cuellos de botella. Entonces, sabiendo que se va a expandir, sabiendo que va a haber un ascenso, que esperamos no sea exponencial, como hasta ahora, queremos que se vayan sumando las cantidades y no multiplicando. Nosotros estamos contemplando el avance y todos los días tenemos a nuestros asesores, reuniones virtuales, en fin. Más o menos todos conocemos lo que dijo Asqueta. ¿Esta es la línea del gobierno? Mira, yo me imagino, y te va a venir a la cabeza lo que te voy a decir, donde mi mujer fue a la escuela rural en Peralta. ¿Cómo estarán interpretando eso? Y la verdad que uno que tiene que ser claro en el mensaje, muy claro en el mensaje. Y aquí hay un mensaje del gobierno que es quédate en tu casa. No es este mensaje, sí. Miguel Asqueta, hoy con muchos profesionales de salud, sobre todo epidemiólogos, tú sabes que no hay opiniones únicas. Es más, hay una discusión en la OMS si el virus genera anticuerpos o no. Que ese es el tema de fondo, ¿no? Si una vez que uno tuvo los síntomas o tuvo el virus, aunque sea sintomático, genera los anticuerpos. Y la verdad que no hay una definición única. Uno de los escenarios es ese, no es el único. El gobierno sigue manteniendo la misma posición, que es quédate lo más posible en tu casa, usá elementos de higiene lo más posible y si tenés que salir, elementos de protección personal como tapabocas, puede ser casero, de tela y lavable. Esa es la posición más importante. Lo demás son discusiones muy epidemiológicas. Pero es de la tercera autoridad en la salud, Álvaro. Sí, está bien, pero yo lo puedo entender, que son los escenarios que los grupos de expertos manejan, escenarios A, B y C, si genera anticuerpo. Yo te puedo hablar de la plasmaféresis, que es todo un sistema que están tratando de hacer para que los que tuvieron positivos asintomáticos, sacarle el plasma y eso generar una transfusión de plasma que puede generar anticuerpos. No está probado. ¿Lo están haciendo? Sí, se está practicando en el Hemocentro de Maldonado, se está trabajando en eso. Como el Pasteur está haciendo otra cosa, como en otros países del mundo. Es tan desconocido cómo evoluciona este virus que la situación de España y la cepa a veces no es la misma que la de Estados Unidos. Y viste que los países que actuaron tarde y actuaron erráticamente, después se terminan arrepintiendo. Por eso le preguntaba, si esto, porque usted mismo dijo, es importante que haya una línea única de comunicación. Tan es así que la gripe no todos los años es la misma cepa, uno va cambiando de vacuna. Sí, por eso, pero entonces, ¿esto cayó mal? No es que haya cambiado mal, es una opinión técnica. Un médico muy respetado. Muy respetado, pero además es de los escenarios que manejan los grupos de expertos. Lo manejaron. Pero no es el mensaje que quiere dar el gobierno. Acá mismo lo manejaron en la propia canal, grupos de expertos. Hay algunos que coinciden con esa teoría y otros que no coinciden, que están en la lógica justamente inversa. Bueno, nosotros seguimos manteniendo esa, se podrá evaluar, no está científicamente comprobada. Obviamente que todo se toma en cuenta y esto es muy dinámico. Ahora, la línea que estamos siguiendo del gobierno nacional es mantener las mismas precauciones que estamos teniendo hasta ahora. Acá lo importante es la prevención, para la prevención lo importante es la higiene, para la prevención lo importante es el cambio de conducta, quédate en casa, pedimos disculpas, pero es en pos de la salud de todos y si vas a salir, usa tapabocas. Bien,
Me quedo con eso, con que hay una línea y no va precisamente en esta línea, porque usted dice, y es correcto, los canales, los medios estamos buscando a los expertos, a las voces más calificadas. Y viste que hay opiniones diferentes, ¿no? Sí, bueno, pero este es el número 3 en el Ministerio de Salud. Pero también no es la opinión del Ministerio. Yo acabo de hablar con el ministro Salinas y venía para acá y el ministro está diciendo lo mismo que estamos diciendo nosotros. ¿Se evalúan esos escenarios? Lo tienen que evaluar. Claro. Y, a ver, no serían serios epidemiológicamente si no evalúan estos escenarios. La Institución de Derechos Humanos reclama espacio de diálogo por, y leo textual, relajamiento de las medidas. La verdad me estoy enterando por vos. Yo creo que si algo ha tenido este gobierno ha sido diálogo con todo aquel que lo pidió. Si mañana piden una reunión, con mucho gusto. Como no podemos obligar a las medidas, porque tendríamos que ir a figuras del Código Penal que son discutibles jurídicamente, lo que estamos haciendo es una exhortación a la responsabilidad social de las personas, que se queden en su casa lo más posible y que salgan con tapaboca y hábito de higiene. Ahí importa mucho cómo cada uno valore el riesgo, ¿sabes? Y la verdad que hay mucha gente que dice, a mí no me va a pasar. Hasta que le pasa a un familiar querido, ¿no? Y dice, bueno, al final tendría que haber hecho tal o tal cosa y ya es tarde. Entonces, en esto yo sé que complica, yo sé que distorsiona y además no sabemos cuánto dura, que es lo peor. No tiene combate, viene el invierno, se solapa con la gripe y no sabemos cuánto dura, porque no hay vacuna. Entonces no hay cura. Hay terapéutica sobre los síntomas que produce, que es un problema respiratorio. Entonces, por ahora, hasta que todo el mundo esté protocolizado y todo lo demás, usar tapabocas para salir, lo pueden hacer en su casa, se le va a proporcionar el transporte colectivo, en otras instancias también se le va a proporcionar. Cuídense, cuidémonos, y eso es lo más importante para combatir el coronavirus. Bien, secretario, se habla ahora de la nueva normalidad, o sea, cuando todo esto pase, habrá que encarar otra normalidad que es muy distinta de pronto que aquella pre-coronavirus. El post-coronavirus, ¿cómo lo imagina en ese escenario? Porque además ustedes están con la perspectiva, ustedes están todo el tiempo trazando modelos para ver en qué momento puede comenzar a transitarse por esta nueva normalidad. ¿No hay una fecha allí? A ver, fechas no. Hay ideas, hay Fecha sueños, no. hay modelos. Sí. Obviamente, de mínima, de máxima y de media, obviamente. Mire, el presidente hoy de Estados Unidos, por citarle un caso, menciona, bueno, en mayo aquello de los motores, ¿no? Vamos a empezar a aliviar. ¿No hay un mes para Uruguay? No es el espejo en el que me miro. Bueno, porque me me imaginé, pero... A ver, yo no te voy a poner fecha, te voy a poner lo que son modelos. Y yo creo que el Uruguay, cuando empiece la fase de declinación, que en un momento se va a dar, si evitamos el pico, a ver si me entiende, lo fuimos haciendo curva. La curva la estamos meseteando y en un momento va a empezar una fase de declinación. Obviamente tenemos que ir pensando en ese día porque el Uruguay sigue y hay un Uruguay post-coronavirus, hay un mundo post-coronavirus. El problema es que no es solo del Uruguay, el déficit fiscal le afecta a todos los países del mundo, endeudamiento también y nosotros ¿qué priorizamos? Obviamente organismos multilaterales, apostar al fondo coronavirus, todo lo demás, ¿para qué? Para priorizar la salud. Ahora, tenemos que ir tomando medidas en doble sentido. Pensando en el día de la declinación, para reactivar la economía y los motores de la sociedad, y en el mientras tanto. Sobre todo en el mientras tanto, en los más vulnerables que no tienen espalda, que viven de la diaria, que los comercios están cerrados, comercios, servicios, cuentapropistas, monotributistas, bueno, toda esa gente, muchos profesionales que viven de lo que hacen día a día, que no la están pasando bien. Y obviamente todo un sector informal que le estamos atendiendo con el tema del MIDE. Estoy soñando con ese día, estamos soñando con ese día. Yo creo que el Uruguay hay que pasar va a salir, mirá lo que te voy a decir, y quizás sea medio épico y uno peque de soñador, pero yo me imagino como un Uruguay muy orgulloso de salir todos juntos de un proceso que nos puso a prueba como sociedad. Y yo creo que vamos a salir y que el Uruguay va a salir fortalecido de este proceso. ¿Cuándo? No lo sé. Estoy convencido que el Uruguay va a salir fortalecido de este proceso. ¿Cuándo no? No me niego.
pero en la mesa debe haber, por ejemplo, Sí. usted acaba de hablar, mire, volviendo a la entrevista con Asqueta, creo que apela a una metáfora deportiva. Estamos ganando el primer tiempo 1-0, terminamos ganando el primer tiempo 1-0. ¿Usted coincide con eso? Mira, los partidos se ganan cuando se terminan. Yo no, los partidos de fútbol o de lo que sean, no los mido por tiempo, los mido por partido. Estamos en un partido, la estamos peleando bien, el equipo está respondiendo y esperamos ganarle. Ahora, tenemos que tener claro que miramos para el costado y el resto de los compañeros están haciendo lo mismo que nosotros. La ministra Susana Arbeleche, ratificando la visión del gobierno, decía: las reservas se miran pero no se tocan, y después están aquellas siglas que a veces nos generan como cierta inquietud. Usted hablaba del BID, de hecho ya ha destinado una partida importante, hay otros fondos multilaterales de crédito como el Banco Mundial. La CAF, Comisión Andina de Fomento. La CAF también. ¿El Fondo Monetario es una opción? Hoy no está arriba de la mesa, pero en esto me parece que hay que tener la cabeza bien abierta. Los 3 organismos multilaterales, hasta donde sé, que se están manejando hoy para utilizar préstamos contingentes o incluso algunas donaciones, tienen que ver con el BID, la CAF y el Banco Mundial. No se descarta ningún otro. El Fondo Monetario, por alguna línea de contingencia, no está descartado. No está descartado nada. Si pudiera, le tengo que pedir a las Naciones Unidas, se la voy a pedir, quiero que sepas. Acá lo prioritario es llegar con respiradores, con las donaciones uruguayas, las donaciones de empresarios, las donaciones de las organizaciones civiles. Acá tenemos que llegar con respiradores, con monitores, con camas CTI suficientes para la eventualidad de la contingencia. A ver, viste que cuando dicen que para conseguir la paz tenés que comprar armas, aquellos que te dicen, bueno, la verdad que es una comparación odiosa, pero creo que es bien gráfica. Nosotros, y ojalá no lleguemos, tenemos que prepararnos para el peor escenario. Que todo aquel que necesite estar en un CTI, porque no solo está sintomático, está positivo sintomático, sino sintomático grave y necesita ventilación mecánica, lo pueda tener. Y estamos preparando para eso. Ojalá eso no ocurra. Bien, mañana y estoy convencido que no va a ocurrir. Si hacemos lo que tenemos que hacer, no va a ocurrir. Hablando de plata, porque al fin de cuentas de eso se trata también el combate, ¿no? Hay que tener recursos, dinero, hay que tener espalda. Mañana va a salir publicado un informe firmado por Fernando Filgueira y Gustavo Viñales del CIMBE, donde hablan de la posibilidad de modificar temporariamente IRPF y el IAS. ¿Ustedes consideran alguna modificación de esa naturaleza hoy? Hoy no está arriba de la mesa, pero hay una variable, Daniel, que te la vengo diciendo a lo largo de toda la entrevista. Lo dinámico. Lo dinámico y lo impredecible de la duración de esta pandemia en Uruguay. Hoy no está arriba de la mesa, yo creo que con el aporte de los sueldos públicos en la franja de más de 80.000 pesos líquidos, de los cargos políticos y de particular confianza de más de 80.000 pesos líquidos en la tasa máxima de aporte, más todo el fondo coronavirus de donaciones, más la ganancia del Banco República, más los organismos multilaterales que vamos a generar un fondo, sin tomar en cuenta lo que se deja de recaudar, que es otra cosa que hoy ni vamos a pensarlo todavía. Yo creo que con eso estamos encaminando el proceso. Y también yo te quiero decir que el gobierno está trabajando en un equipo, es más, el jueves hay una reunión de un equipo que está trabajando multidisciplinariamente, está Alfi en la parte económica, pero no solamente está la parte económica, va a haber varias etapas de ir pensando el día después. Hay un día después de este proceso y tenemos que ir pensando una serie de medidas de reactivación una vez que empecemos la fase de declinación del virus. Bien, hubo una reunión con las cámaras empresariales que no solo plantearon cómo salir de esto, sino la contribución que necesita el gobierno. ¿Hoy vencía el plazo para el contrato para la eventual revisión del contrato con UPM? No, hay doble biblioteca, algunas dicen que sí, otras que no tienen plazo. Imaginemos que sí, que efectivamente, porque comenzó la actividad allí. Sí, hoy comenzó la actividad también con los locales, ¿no? Con los locales y se hizo todo un protocolo para que vean lo cuidado que es esto, ¿no? Trabajó Salud Pública, trabajó el Ministerio de Trabajo, trabajó la propia empresa, la Sociedad Civil de Paso de los Toros y Centenario.
se empezó con los locales, en esa zona no hay hoy ningún positivo, COVID positivo, coronavirus positivo, y a todos los que van a venir de afuera, hoy son creo que 300 y pico Paso Los Toros y unos 50 de Centenario, y empezaron a trabajar también con medidas de seguridad muy estrictas, de seguridad y salud laboral, ¿verdad? No significa... Después lo que van a venir de otros departamentos se van a hacer hisopados en origen y van a venir con un sistema de transporte especial, y durante el tiempo, por lo menos de incubación del virus, no se pueden ir de esa zona, con medidas estrictas de seguridad. No es que esto desactive una renegociación para nada, o sea... No, han manifestado... Nosotros el otro día tuvimos una reunión que no fue pública, pero yo te la comento porque fue publicitada con la empresa donde presentó el proyecto y estaba quien habla, el prosecretario Rodrigo Ferrés, estaba el ministro de Transporte, la ministra de Vivienda, el ministro de Trabajo, la ministra de Economía y el director OPP. Se plantearon varias cosas y se planteó el proyecto, hay cosas que están arriba de la mesa que quedaron del gobierno anterior, y hoy parte de una serie de recomendaciones y de memorándums y de informes lo tiene el presidente de la República. ¿Hay flexibilidad de la empresa para colaborar también en esta circunstancia? Nosotros notamos de la empresa voluntad de ayudar al Uruguay entendiendo la situación que está. Bien, después había otra cuestión vinculada también a las empresas. Hay un conjunto de empresas muy potentes, de hecho teníamos una transmisión anoche, haber reunido más de 4 millones de dólares ha sido un esfuerzo enorme. Y después están otras empresas, aquellas que están especulando. La ministra Arbeleche el otro día me decía, y estamos monitoreando, esto no puede pasar. La especulación en tiempos de crisis es inmoral. Es inmoral. Es inmoral, la verdad que nos da vergüenza ajena y obviamente son situaciones que se dan de los especuladores que son carroñeros de la salud, ¿no? De la desgracia. En muchos casos no solo hay remarca, hay abuso. Y estamos buscando todos los mecanismos legales para controlar, mucho más allá de que se presenten o se divulguen los precios de referencia, que está pasando hoy, precios indicados, que lo está haciendo Defensa del Consumidor, el Ministerio de Economía. Hoy con Cambado estuvimos hablando también de generar una canasta en parte de ese bono que se hace, bono cupón canasta a través del celular, también que ellos armen para el comercio minorista una canasta básica alimentaria y de higiene de precios con determinados precios de referencia. Pero al inmoral, ¿cómo se lo castiga? Pero estamos buscando, en la medida de que las normas de defensa del consumidor lo permita. Uruguay, ¿sabe lo que tiene? Yo creo que de los aprendizajes que nos quedan, Uruguay no tiene cultura de queja del consumidor. No tiene mucha cultura, ¿no? En otros países es muy habitual y hay una instancia de defensa del consumidor que no solo actúa muy rápido, muy diligentemente, sino además tiene armas para trabajar, más allá de la conciliación, sino muchas veces de la penalización o de la compensación. Son de las cosas que, si uno dice, bueno, de las enseñanzas que hay que modificar es eso. Cómo darle más armas a defensa del consumidor para que tenga capacidad de penalización mucho más fuerte para aquellos que aprovechan una situación de desgracia como tiene el Uruguay y especulan y abusan de los precios de los temas que la gente necesita. Bien, ya está Viviana Ruggiero con Rafael Porzekansky en un minuto. Me detengo en algunos aspectos tratados al comienzo de la entrevista, Álvaro. Uno tenía que ver con el número de test. En algún momento se entendió por parte del gobierno que podía llegar a cuantificarse en 1000 los números de test diarios para tener un escenario que permitiera además la toma de decisiones. Hoy estamos en 400, algo poco más. Ayer hubieron casi 700. Sí, correcto. Pero allí... Vamos a ver, vamos ampliando la capacidad de testeo, pues se suman cada vez más laboratorios. También acá había un tema de plata, lo dijo Seyd Arteta aquí mismo. Está bien. El otro día te conta que hubo una reunión en Presidencia de la República con todos alineados, los prestadores, todos alineados, públicos y privados, sindicato médico, la mutualista del interior, los sindicatos médicos, la SAC, ACE, el Ministerio de Salud Pública, y se definió el protocolo médico para determinar los test. Porque quien determina que se le haga el test es el médico, ¿verdad? ¿No tiene que ver entonces si son 400, 700 o 1000? No, nosotros vamos camino a que cuanto más sean mejor, estamos generando más capacidad de test
Es más, se están importando, está llegando en estos días miles de kits diagnósticos. Me dicen que el Instituto Pasteur está en los próximos días desarrollando una tecnología de un test diagnóstico especial que es muy rápido y que va a servir para determinar los positivos. No tanto fiable para los negativos, que va a haber que hacer un retesteo, sí para los positivos. ¿Eso se va a hacer con el sistema carcelario, por ejemplo? Sí, hay todo un protocolo que hoy se estuvo trabajando entre ACE y el Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR, con la anuencia del Ministro del Interior, en todo un protocolo para el sistema carcelario. Bien, no quiero ir a la casuística porque son miles de casos, pero lo cierto es que hay una señora que dice, de pronto ya termina, dice, pero ¿qué pasa con quienes padecemos cáncer, enfermedades renales, electrodependientes, todos los que necesitamos asistencia urgente? Tengo cáncer de pulmón, elegí ACE y ahora siento miedo. Claro, por aquella eventualidad de los cuellos de botella. ¿Qué se le dice a la gente que también sigue padeciendo las mismas enfermedades pre-coronavirus? Vos sabés que es muy bueno eso, porque ¿qué pasó? Se reprogramaron muchas de las intervenciones que no eran vitales para tener capacidad ante el escenario de máxima, ¿verdad? Que venía el invierno y que podían necesitar camas de CTI fundamentalmente. Y muchas de esas cosas, más allá de la casuística, estuvimos hablando el otro día con el sistema mutual y con ACE particularmente, todos aquellos que necesiten situaciones oncológicas, por supuesto, y otro tipo de situaciones que necesiten una atención inmediata y permanente, eso no se reprograma, eso se va a generar la asistencia correspondiente. Acá no se deja a ninguno sin atender por el coronavirus de las cosas que no son coronavirus, y mucho menos lo que tiene que ver con temas oncológicos. Esta señora es de Minas, además, y bueno, está encantada con el sistema sanitario ahí, en el departamento de La Valleja, pero también tiene que esa vaya búsqueda, que la van a atender. Bueno, muy bien. Estamos en el canal de los debates y al cierre de los debates decíamos, bueno, el mensaje final. Y como vino usted con su barbijo, con su tapabocas, tengo la sensación de que quiere hacer Yo salgo todos los días mensaje así, final. mirá. Sí. Así. Ahí. Esta es la imagen con la que Esa salgo. es la imagen con la que sale, entra a Torre Ejecutiva, trabaja unas cuantas horas. Porque ahora estamos en una distancia Sí. correspondiente, entré con esto, salgo con esto. Pero para evitar lo que a se todo ve el hoy en las mundo, calles. quédense en casa. Si tienen que salir, usen tapaboca, puede ser casero. En el ómnibus se lo da, mañana vamos a generar más. Esto es progresivo, no podemos abarcar en un día a todo el mundo, pero en la semana vamos a ir generando las condiciones para que cada uno pueda tener su tapaboca. Puede ser de tela, puede ser lavable, puede ser casero, pero este es un elemento importante junto con la higiene y junto con las costumbres. Ya nos pasó que esta semana, que era tan especial, fue una semana que va a quedar en la historia. No hubo celebraciones religiosas, no hubo criolla, no hubo vuelta ciclista, Bueno, y no hubo turismo. Un ministro de turismo aquí mismo dijo, no salgan de turismo. No solo de turismo. Hay una campaña que mucho agradecemos, estuvimos con la Cámara de Turismo, junto con el Presidente de la República, una campaña de la Cámara de Turismo y del Ministerio de Turismo diciendo, esta semana no hagas turismo. La verdad que cuando yo decía apelamos a lo mejor de los uruguayos, es eso que estamos viendo, la responsabilidad social. Yo creo que vamos a salir fortalecidos como nación, ganándoles al coronavirus. Y por eso esta frase, que es una muletilla, que terminamos cada conferencia de prensa, pero que es casi como un grito de ansiedad, de decir, bueno, un compromiso social, colectivo, decir, al coronavirus le ganamos entre todos. Doctor Álvaro Delgado, ha sido muy amable. Muchas gracias. El secretario...